Uno de los trabajos más importantes que hacemos en la academia es registrar y resignificar algunos de los relatos que existen acerca de nosotros como cultura y como sociedad. Raros es una tesis doctoral del profesor Guillermo Correa Montoya, quien da clase en la Universidad de Antioquia, en el Departamento de Trabajo Social de nuestra Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, y con él hablamos precisamente de lo que ha sido recoger la historia de la población diversa de Medellín desde los archivos. Bueno, yo soy Guillermo Correa y soy actualmente profesor del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Antioquia y director de la revista de la Universidad de Antioquia. Bueno, Raros, como yo lo he dicho en distintos lugares, es el resultado de mi trabajo de tesis doctoral en historia y yo me propuse ahí un poco como salirme del libreto clásico alrededor como de los movimientos de diversidad sexual y de género que construyen la historia justamente como a partir de las reivindicaciones. Yo intenté fue devolverme, es decir, qué había antes de que se empezara a hablar de diversidades sexuales y de conquistas y tal. Entonces lo que hago es como un rastreo de la prensa, en principio rastreo prensa liberal y conservadora en el departamento, en Medellín, y prensa sensacionalista. Hago un rastreo de, por ejemplo, del colombiano desde 1913 hasta 1980, de modo sistemático, intentando encontrar noticias que tuvieran alguna relación con el tema de las diversidades sexuales o de género, y lo mismo pues como en cada uno de esos periódicos. Ahí me encuentro que, por ejemplo, hasta 1945 no se dice nada, y no se dice nada en ninguna prensa alrededor de la sexualidad propiamente, es decir, no existe la sexualidad como un tema periodístico, pero pensar los silencios también es como un dato, ¿cierto? Es decir, poder esculcar en esos silencios, que es lo que no se dice y por qué no se dice. Entonces eso me llevó por el lado de ubicar también información sobre archivos de medicina y mirar en las actas de medicina y medicina legal sobre todo, cómo se había construido el tema sobre la homosexualidad. Entonces revisé el archivo médico de Antioquia, revisé el archivo judicial y revisé distintos archivos, es decir, el archivo psiquiátrico, el archivo médico, el archivo judicial y archivos de la ciudad, un poco como para pensar en clave de si la homosexualidad era una enfermedad, pues los médicos tuvieron que ver con el tema. Si la homosexualidad es un delito, los jueces y si la homosexualidad era un escándalo público, entonces actas de policía o de inspección de policía, y efectivamente ocurre que encontré información del siglo XIX, por un lado, sobre procesos que llevaron en torno a sujetos que tenían estas conductas y que no se entendía muy bien qué era lo que pasaba, o se hablaba de perversión, o se hablaba de un degeneramiento, o se hablaba como una especie de enfermedad. Luego unas discusiones médicas, ahí uno voy encontrando entonces cómo construir un objeto de la medicina que va a ser llamado como el homosexual, en clave de enfermedad y en clave de delito. Hago el análisis como judicial también, y me interesa mirar como las discusiones alrededor de lo jurídico, cómo se construyó la homosexualidad y cómo se construyó la homosexualidad en la prensa. Entonces, desde esas distintas aristas, bueno, yo también hago otra cosa, y es que reviso la literatura, en clave de literatura de escritores, quienes se atreven al menos a interlinear el tema de la homosexualidad, pero después rápidamente encuentro que algunos lo hicieron muy, digamos, a principios del siglo, y eso me permite situarme como en dos lugares de observación. Por un lado, la literatura me permitió encontrar como a escritores homosexuales que hablan sobre sí mismos, aunque no lo mencionen que están hablando de ellos, pero construyen un personaje distinto, y al mismo tiempo le permite a uno encontrar cómo está leyendo el mundo social a ese personaje. Entonces, como desde ahí busqué
a Porfirio Barbajacó, por supuesto, a Benjamín de la Calle, a José Restrepo Jaramillo, a Bernardo Arias, con una particularidad. Yo hago un trabajo sobre la historia cultural en Medellín, pero hago análisis un poco más amplio de fuentes y es muy singular que gran parte de la historia de la homosexualidad en Colombia tiene un centro o un punto muy fuerte en el caso de Medellín, en el caso antioqueño. Personajes antioqueños, escritores antioqueños, médicos antioqueños, abogados antioqueños, que y discusiones en la prensa señalando que Medellín es la capital del degeneramiento, la capital de las malas costumbres, Guayaquil es pues como un foco de corrupción y de... Entonces, siguiendo esas pistas, uno va rastreando como información muy valiosa. Profe, cuando uno revisa los archivos, aparecen las mujeres, aparecen las lesbianas. Es muy interesante porque yo podría mostrar como un archivo en el que pueden haber, no sé, 500 noticias o un poco más acerca de las diversidades sexuales y de género en clave de homosexualidad hombres o en clave de homosexualidad o de identidad de género mujeres transgénero, ¿cierto? Que se llamaron falsas mujeres entre los años 40 hasta los años 80 y luego el concepto aparece el concepto más clave de travesti y pues ya de modo muy contemporáneo todas las discusiones hablan como de identidad de género o de personas trans. En ese archivo amplio hay tres noticias sobre mujeres. Dos noticias referidas a un crimen de una chica lesbiana a otra, a su pareja. Entonces es digamos como todo un escándalo público, digamos, no aparecen, pero solo aparecen para hablar de ellas como asesinas, como mujeres sin escrúpulos, y ahí hay, digamos, una noticia interesante porque hacen referencia en los años 70 y 80 en Medellín, había un sitio muy central en el Parque Bolívar que se llamaba la heladería Sayonara. La heladería Sayonara, como ustedes saben, heladería pues en el caso antioqueño no quiere decir un asunto de helado, sino una fuente de soda, ¿cierto? Como una especie de, como charcutería y de todo. Ese lugar era, una chica lesbiana era dueña de él y se convirtió con el tiempo como en un lugar cifrado de encuentro de mujeres y de hombres, donde se prestaba, por ejemplo, tú ibas a tomarte un tinto y la mesera te llevaba una notica de alguien que quería establecer contacto contigo, ¿cierto? Entonces, como, hola Sebastián, mira, en la mesa 5 alguien te manda saludos. Cosas como ese estilo, todo muy, muy, muy... Entonces la noticia habla como de ese lugar y aparece, o sea, aparecen dos noticias sobre asesinato de lesbianas, de una lesbiana hacia otra, y aparece una noticia por ahí en los años 60 de las lesbianas comparándolas con hombres, no más. Y en esa perspectiva yo creo que los medios, digamos, no pensaron, por lo menos no pensaron en ella, en las mujeres lesbianas como un sujeto que llamara la atención. Ahora, porque lo que pienso en términos claves es que no es que los hombres homosexuales o las mujeres transgéneros llamaran la atención, es que vendían, ¿cierto? Es decir, si algo le interesa a un medio escrito es vender y en consecuencia el escándalo genera cierta posibilidad de circulación de la información y yo no sé si no aparecían suficientes escándalos frente a las mujeres lesbianas o digamos que tenían un relacionamiento distinto que no permitía que eso filtrara a la prensa, pero no aparecen ahí como un caso de sucesos sensacionales o como una noticia pues como noticia bomba. Y en esa misma perspectiva la literatura también ha sido singular. Es decir, como que la homosexualidad femenina se construyó profundamente como un secreto, como un asunto de puertas para adentro, ¿cierto? O sea, como que se podía rumorar que en algunos
postureros, que en algunos espacios privados de reuniones entre mujeres aparecía este fenómeno de cartas y tal, pero siempre se entrelineó y se situó como en ese lugar de lo íntimo, ¿cierto? Se llegó a crear todo un rumor contemporáneo, por ejemplo, frente a la si Débora Arango era lesbiana o no era, pero queda un poco suspendido en el aire de si era o no, y para algunos dirá eso no tiene ninguna importancia, pero por ejemplo en su trabajo pictórico, la presencia importante de las mujeres da unas claves ahí. Son mujeres utilizadas por los hombres, son mujeres, digamos, oprimidas en cierta medida, pero también hay toda una denuncia social alrededor de esa violencia contra las mujeres, y en algunos cuadros incluso hay una pintura que es muy sugerente, donde se está hablando como de una mujer esquizofrénica y todas las pinturas de la misma pintura, ella está en una habitación, son otras mujeres como en ese lugar, un poco como de la mujer y el deseo, pero ya digamos que son como reinterpretaciones que uno podría hacer, no hay fuentes que permitan certificarlo. Entonces, el tema de las mujeres aparece con Alba Lucía Ángel, un poco entrelineado en las novelas de La pájara pinta o otras novelas. Hay un cuento de Marvel Moreno, digamos, en esa perspectiva. Y hay una mujer lesbiana colombiana que es colomboamericana, es que colombo gringa, colomboamericana, que se llama Tatiana de la Tierra. Ella tiene un trabajo increíble, hizo gran parte de su trabajo lo hizo pues en Miami, pero allá se convirtió, digamos, como en una lesbiana fundamental para plantear como epistemología en torno al ser lesbiana, una crítica a ciertos discursos frente a las mujeres. Es muy triste porque ella se murió a principios del 2000 y su literatura y sus trabajos en muchas revistas no circularon o no han circulado todavía en el país. Pero digamos que por ejemplo, ahí hay un caso, una historia pendiente, y es la historia cultural del amor entre mujeres, o la historia cultural como de las lesbianas. Profe, esto me da pie para preguntarle qué ha cambiado en la narración. En el cine, al principio de los años 20 y 30, los personajes que eran no binarios o que no eran de sexualidades dentro del orden regular eran vistos primero como seres sospechosos, seres sombríos, pero hoy tenemos, por ejemplo, personajes transgénero en películas, en series, hay series dedicadas al tema lésbico, al tema homosexual. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué cree usted que ha cambiado en la narración audiovisual y en los medios de esta población de nosotros? Yo creo que lo que ha cambiado fundamentalmente es que al principio, digamos, cuando el cine o cuando la televisión, incluso con la radio, empiezan porque una fuente que se me olvidó es un noticiero radial, el radio periódico El Clarín, y que aparece un tema muy importante con la homosexualidad, o sea, una persecución fundamental con la homosexualidad, pero lo que creo que ha cambiado es, es que al principio, digamos, cuando los medios se interesan por un sujeto, prefabrican ese sujeto a partir de sus prejuicios y a partir como de toda una retórica de la enfermedad, del peligro, y nunca se atreven a explorar al sujeto en sí mismo. Es decir, lo construyen desde afuera, lo producen sin carne, lo producen sin humanidad, sino lo producen siempre como una, una enfermedad en sí misma, un delito en sí mismo, un monstruo en sí mismo. Entonces no le encuentran ahí vida cotidiana, afectos, relaciones, posibilidad de humanidad. Y en ese sentido, entonces los medios prefabricaron a ese sujeto y lo cosificaron. Y lo convirtieron pues como en el villano. Tiene como varias posibilidades. O puede ser el villano o puede ser la loca ridícula, ¿cierto? Es decir, es el personaje ridículo que no es un sujeto, sino que es una cosa cómica,
o es el personaje monstruoso, que tampoco es un humano, sino es la maldad, es la encarnación, es la degeneración en sí misma. Y con el tiempo, los directores, directoras se han aproximado un poco con, bueno, no los directores tampoco, yo creo que hay toda una serie de transformaciones en el que estos sujetos deciden, además de resistir a todo, digamos, como a toda esa problematización que hace la sociedad de ellos o toda esa persecución, también salen a lo público a conquistar sus derechos, abren como un lugar de su ciudadanía y dicen, aquí estamos, no nos vamos a esconder, somos así, y empiezan a crear un repertorio de sí mismos, a hablarse a sí mismos. Entonces ya queda muy difícil que directores o que los medios se inventen un personaje cuando cuando estos sujetos ya están hablando de sí mismos. Entonces lo que ha pasado ahora es que se asoman al sujeto, dejan hablar al sujeto. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, de la señorita María, es muy particular porque se siente como si fuera un fenómeno muy novedoso, pero es un fenómeno de toda la vida, ¿cierto? Es decir, en nuestros territorios hay mujeres, hombres transgénero, que han estado ahí de modos camuflados o de modos cifrados o incluso de modos muy directos, pero no queremos verlos, o cuando los vemos miramos para otro lado, o cuando los vemos pues decidimos no nombrarlos. Lo que pasa ahora es que alguien encontró a la señorita María, pues el director del documental, y le permitió hablar en ese documental y mostrar su existencia como tal. Y mostrar su existencia, aquí como lo dicen siempre las feministas, eso cuando hablamos empezamos a aparecer o empezamos a existir, y en esa existencia entonces la gente asume que las mujeres trans rurales aparecieron por primera vez, y lo que tenemos de historia justamente es eso. Entonces ahí hay una mirada distinta, o sea, de pasar de ser un monstruo producido en el ojo del prejuiciado, del prejuiciado heterosexual, a pasar a ser un sujeto, un humano, simple, singular, o sea, que no tiene nada de distinto, ¿cierto? Es como que, digamos que la historia frente a las diversidades sexuales y de género es muy particular y hasta curiosa, porque es como si estuviéramos inventando algo que está ahí toda la vida, que no quisimos ver o que no teníamos ganas de ver, y que de algún momento esto hace una aparición pública y dice, pues nos tienen que ver. A propósito de eso, profe, hablemos de Locas de Pueblo, de que le está contando esta miniserie de la cual usted es director, a propósito de la vivencia de lo LGBTIQ+, o más, o como sea que le quiera llamar la gente, en zonas que no son ciudades o áreas metropolitanas. Pues Locas de Pueblo a mí me sugiere como varios asuntos, es decir, yo tenía no una sospecha, tenía un conocimiento específico de mi experiencia de haber vivido. Yo soy de un pueblo al suroeste de Medellín, de Caldas, y crecí bajo el influjo de una imagen muy fuerte que es Caris, uno de los personajes que aparece en el documental, en el que, digamos, siempre en el pueblo había como una especie de socialización de mucho cuidado, que vea, esa es la loca del pueblo, esa es la marica del pueblo, y se fue construida como la más extravagante, la más miedosa, la más tenebrosa. Entonces uno construyéndose por allá como homosexual, como mariquita en la sombra, intenta no parecerse a ella o intenta esconderse cuando aparece, pero al mismo tiempo se convierte como en un personaje para uno muy importante, como un reto. Entonces siento que mi adolescencia estuvo atravesada por el pánico a Caris, y es un pánico que le produce a uno, que le transfiere a uno la sociedad, ¿cierto? Que cuando uno está un poco más grande dice, uy, marica, he sido un loco, una locafóbica todo el tiempo, intentando responderle a la sociedad por construirme como un hombre masculino, que mi homosexualidad estuviera como bendecida por la sociedad, como que dijeran, bueno, es homosexual, pero es serio, educado,
tal cosa y tal cosa, y no una loca extravagante, que yo devine como en loca extravagante ya anciana, pero entonces como que había, digamos, ese recuerdo de adolescencia, pero al mismo tiempo como esta idea que a mí me empezó a molestar de algunos académicos de asumir que la homosexualidad o las diversidades sexuales era un tema de ciudad. Y hay textos en los que se habla de que la gente tiene que ir a la ciudad para construir su identidad, las chicas trans tienen que salir de los pueblos para construir su identidad trans y tal cosa, y yo empecé a decir, ve, esto no es verdad. Pues no sé si será en Europa verdad, pero en Colombia no y en Antioquia menos. Y entonces dije, pues claro, ahí está Caris. Y entonces empecé justamente con esa sospecha de que había pasado, que siempre en Antioquia teníamos en los pueblos un personaje al que la llamaban la loca del pueblo, ¿cierto? Varios personajes, pero uno de ellos tenía que ver como con el peluquero o o la que hace los arreglos florales o los arreglos en la casa cural y todo, en la iglesia y todo esto. Entonces empecé fui a buscar a Caris y fue incluso muy bonito porque fue como reconciliarme con una serie de asuntos de mi adolescencia, casi que pedir disculpas o perdón como por mi homofobia interna, pues como por esa plumofobia interna y encontrar un personaje maravilloso, pero también encontrar un personaje en el que se vincula gran parte de la historia del pueblo. Es decir, estas locas de pueblo no son invisibles, en primer lugar. Estas locas de pueblo tienen relación con los poderes políticos, con los poderes económicos, con los poderes religiosos, con los poderes culturales. Entonces, en últimas, casi que es parte del corazón del pueblo y al mismo tiempo están relacionadas, cumplen como una especie de guiones teatrales en los pueblos. O sea, y tienen unas formas distintas. Entonces de ahí me interesó narrar la historia cultural, la historia social y también la historia del conflicto de distintos municipios en Antioquia a partir de narrar la historia de este personaje. Entonces hice una historia, la historia de Caris, una historia de Urabá, que la construimos con dos personajes muy claves en Urabá, y luego encontramos en Urabá una mujer aún más maravillosa, que todavía tendremos que hacer un trabajo después, que tiene 88 años, es una de esas mujeres sobrevivientes de Guayaquil, de la Guayaquil de los años 50, vive en el campo, y pues es una abuela, o sea, es una abuela trans, así con con todo lo que uno se imagine de una abuela de 88 años, se llama Albertina, y vive en la zona rural no sé si de Carepa o Chigorodo, yo creo que de Carepa. Encontrar como estos personajes y cómo se cruza la historia de ellas, cómo se cruza la historia de la guerrilla, cómo se cruza la historia de los paramilitares, cómo se cruza la historia de violencia de Urabá, cómo se cruza también la formación política, la formación religiosa, cómo siguen apareciendo ya como señoras, y cómo siguen siendo situadas, vinculadas como al mundo de la cultura, tienen que ver, es decir, tienen que ver con la vida y con la historia cultural de los pueblos. Yo estoy trabajando ahora Carepa y Chigorodó, y hay el personaje de Lenita y el personaje de Claudia, que son muy representativos en la región. También como esas corporalidades nos cuentan historias tristes, historias dolorosas, desgarradas, pero historias también como de resistencia, de fuerza, de vitalidad, historias como de que fueron precursoras, ¿cierto? Entonces creo que Locas de Pueblo un poco es eso, es poder decir, aquí antes de que habláramos de lo LGBTI, antes de que se hablara de lo gay, la homosexualidad existía y existía en unos personajes específicos y fueron quienes hicieron un quiebre en esos moldes culturales. Profe, finalmente, ¿qué hemos logrado y qué falta por lograr en la lucha por el reconocimiento de nuestros derechos? Yo creo que
hay unas conquistas muy importantes desde el finales del siglo XX y estos 20 años que llevamos en el siglo XXI, pues estas 2 décadas, que tienen que ver con la ampliación de derechos políticos y derechos de civiles y políticos, derechos a la igualdad, derechos jurídicos, por ejemplo, estos temas de el matrimonio, la adopción, la seguridad social, la pensión, temas que digamos que un ciudadano específico tiene asegurado, pero que nosotros tuvimos que dar una pelea significativa para conquistar esos asuntos. En temas jurídicos, y creo que ahí hay una ganancia importante, me parece que hace falta pensar las diversidades sexuales y de género y sobre todo la población trans en clave de derechos económicos, sociales y culturales. Y ahí necesitamos hacer justamente unas conquistas. O sea, a mí me parece muy interesante que junio se convirtió pues ya como en el mes del arco iris. O sea, como que uno podría decir diciembre es como verde y rojo por Navidad. Halloween es como naranjado y negro por octubre es naranjado y negro por Halloween y junio es como el arco iris por las locas y las personas LGBTI y tal. Casi que se convierte como una especie de marca, pero uno puede aprovechar este momento, es decir, este momento donde se toman la palabra, donde la gente escucha, donde se está permitiendo hablar de estos temas para decir, vea, Bancolombia, muy bonito que usted ponga su bandera, pero cree cupos laborales para las chicas trans. Usted quiere ser una institución muy inclusiva, bueno, hablemos de trabajo o hablemos de espacios educativos. Usted quiere ser una universidad muy incluyente, listo, porque la Universidad de Antioquia no ha pensado en plantear cupos específicos para mujeres o hombres trans. O sea, hay unas poblaciones que se encuentran históricamente en asimétricas, en desventaja comparativa frente a las otras poblaciones, y cuando estamos hablando de inclusión tenemos que hablar de educación, de salud, de pensiones, de trabajo. Ya no necesitamos seguir hablando de un tema de reconocimiento e identidad, eso está muy bien, pero a mí no me interesa solamente que me reconozcan como chica trans o como hombre gay o como mujer lesbiana, me interesa que ese reconocimiento venga acompañado de la posibilidad de mi vida material. Yo no vivo solamente del amor, el amor o el afecto público, sino que necesito trabajo y necesito estas condiciones. Entonces creo que ese es un territorio todavía por conquistar. Una conversación que ofrecemos desde la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa.